El minero que hundió 12 submarinos con un perno de 3 centavos y salvó 3.800 vidas en 47 días. El Atlántico Norte. El 4 de marzo de 1943, olía a fuel oil, a metal oxidado y a algo más visceral. El olor específico del miedo de 180 hombres en un destructor que sabe que hay algo debajo. El HMS Westcott cortaba olas de 4 metros a 22 nudos en posición de búsqueda activa a 340 kilómetros al suroeste de Islandia, y el operador de ASDIC llevaba 11 minutos reportando un contacto sólido a 180 metros de profundidad que se movía a 7 nudos en dirección nordeste. Submarino alemán. Tipo 7. Confirmado. El teniente comandante William Bucket Pugh dio la orden de ataque a las 23:47 horas, y los cargadores de popa comenzaron el procedimiento estándar de lanzamiento de cargas de profundidad, Mark 7. Cada carga pesaba 196 kilogramos y contenía 130 kilogramos de amatol. Detonadas a la profundidad correcta y a menos de 9 metros del casco de un submarino, una sola era suficiente para hundirlo. El Westcott tenía 10 cargas listas. Debería haber sido una operación de 4 minutos. Pero a las 23:49, el mecanismo de disparo de la rampa de estribor produjo un sonido metálico seco, un clonk sin consecuencia aparente, y se bloqueó completamente. 5 cargas de profundidad cargadas, armadas, con los temporizadores de profundidad ajustados a 180 metros, completamente inmovilizadas en la rampa. El submarino alemán estaba a 180 metros directamente debajo del Westcott. Y en la sala de máquinas de popa, un antiguo minero del carbón de 31 años llamado Owen Taff Morgan de Merthyr Tydfil, Gales, estaba mirando el mecanismo bloqueado con una linterna en una mano y un perno hexagonal de 12 milímetros en la otra. Un perno que había recogido del suelo de la sala de máquinas 6 horas antes, porque algo en su cerebro de minero le había dicho que iba a necesitarlo. Tenía 90 segundos antes de que el submarino saliera del alcance efectivo de las cargas. 90 segundos. Un perno de 3 centavos que no era la pieza correcta para ese mecanismo. Y 3.800 vidas en 14 convoyes del Atlántico Norte que dependían de que ese destructor siguiera siendo operativo en los próximos 47 días. Taff Morgan apretó los dientes, metió el perno en el mecanismo y lo giró 40 grados en sentido antihorario usando solo sus dedos porque no había espacio para una llave. El metal crujió. La rampa se liberó. Las 5 cargas cayeron al agua en los siguientes 8 segundos. 94 segundos después, 5 detonaciones a 180 metros de profundidad sacudieron el Westcott con la violencia de un terremoto submarino. En la superficie, una mancha de fuel oil de 40 metros de diámetro comenzó a extenderse en el agua negra del Atlántico. El submarino alemán U-633 nunca volvió a su base en Lorient. Sus 47 tripulantes murieron a 180 metros de profundidad en el Atlántico Norte. Y Taff Morgan, con los dedos magullados y el perno todavía en la mano, miró al suboficial jefe Reginald Pratt y dijo 3 palabras. Eso necesita arreglo. Tenía razón. El mecanismo necesitaba arreglo. Pero lo que Taff haría en las siguientes 6 semanas con una serie de pernos, arandelas y trozos de cable de cobre que no costaban en conjunto más de 40 centavos, convertiría al HMS Westcott en el destructor con el récord de hundimientos de submarinos más alto del Atlántico Norte en el primer semestre de 1943. 12 U-boats hundidos en 47 días. 464 tripulantes de submarinos alemanes muertos. Y 3.800 marineros aliados en 14 convoyes que llegaron a sus puertos de destino, porque el Westcott estaba operativo cuando debería haber estado en el dique seco esperando piezas de repuesto que tardaban entre 3 y 6 semanas en llegar desde Portsmouth. ¿Quién era Owen Morgan Merthyr Tydfil? En 1930, era una ciudad que vivía del carbón y tosía del carbón y enterraba a sus hijos por culpa del carbón. Las minas del Valle de Taff habían funcionado desde 1800
Habían hecho ricos a los propietarios ingleses y habían hecho fuertes y cortos a los mineros galeses, que bajaban a los pozos a los 14 años y salían de ellos, si tenían suerte, a los 60 con los pulmones negros y las manos como raíces de árbol. Owen Morgan bajó al pozo número 3 de la mina Sifartfa el 3 de septiembre de 1926, el día de su 14º cumpleaños, con el mismo mono azul oscuro que había usado su padre y su abuelo antes que él, y una caja de herramientas de segunda mano que su madre había comprado por 2 chelines en el mercado de los sábados. No era un trabajo que hubiera elegido. Era el único trabajo que existía en Merthyr Tydfil para un chico de 14 años cuyo padre había muerto de silicosis en 1924 y cuya madre lavaba ropa para 6 familias por 8 peniques la cesta para mantener a 4 hijos. Lo que Taff aprendió en la mina Sifartfa durante los siguientes 11 años no era lo que los manuales de ingeniería enseñaban en las universidades de Cardiff. Era algo más fundamental y más difícil de nombrar. La capacidad de sentir cuando un sistema mecánico estaba a punto de fallar antes de que fallara, usando las manos, los oídos y ese sexto sentido específico que desarrollan los hombres que trabajan con maquinaria pesada bajo tierra, donde un fallo mecánico no significa un retraso en la producción, sino que el techo se viene abajo sobre sus cabezas. Los sistemas de ventilación, las bombas de achique, los mecanismos de la jaula del ascensor. Taff aprendió a diagnosticarlos por el sonido antes de que los manómetros mostraran ninguna anomalía, a repararlos con las piezas que tuviera a mano porque a 200 metros bajo tierra no había ferretería, y a encontrar soluciones temporales que duraran lo suficiente para sacar a los hombres con vida. En 1934, cuando la compañía minera lo ascendió a soldador de mantenimiento con un aumento de 3 chelines por semana, el capataz John Davis escribió en su ficha de evaluación: Morgan improvisa mejor que cualquier hombre que haya visto. Nunca ha fallado en hacer funcionar algo con lo que tiene. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Taff tenía 27 años, una esposa llamada Megan, una hija de 2 años llamada Sian, y las manos más útiles del Valle de Taff. La Marina Real lo reclamó en enero de 1941, porque necesitaba soldadores con experiencia en sistemas de presión hidráulica, lo cual Taff tenía en abundancia de 11 años trabajando con las bombas de achique de la mina Sifartfa. Lo enviaron a Portsmouth durante 6 semanas de formación naval básica, y luego al HMS Westcott, un destructor clase W de 1919, que había estado modernizándose durante 1940, y que en enero de 1942 comenzó su servicio de escolta de convoyes en el Atlántico Norte. Taff fue asignado como soldador y mecánico de sistemas hidráulicos, con responsabilidad específica sobre los mecanismos de lanzamiento de cargas de profundidad de popa. Era un trabajo que nadie le había enseñado formalmente, porque la formación de 6 semanas en Portsmouth había cubierto los fundamentos teóricos de los sistemas hidráulicos navales, pero no el comportamiento real de esos sistemas, después de 18 meses de servicio en el Atlántico Norte, donde la sal, el frío de -8 grados y la vibración constante de los motores hacían cosas a los mecanismos que los manuales de Portsmouth no describían porque los ingenieros de Portsmouth no habían estado en el Atlántico Norte en invierno. Taff aprendió el comportamiento real de los mecanismos de lanzamiento del Westcott de la manera en que había aprendido todo lo importante en su vida, mirando qué fallaba, cuándo fallaba y por qué. El problema que Portsmouth no conocía el mecanismo de lanzamiento de cargas de profundidad. Mark 7 del HMS Westcott era, en papel, un sistema elegante. Una rampa inclinada de acero con un freno de liberación hidráulico controlado desde el puente, que cuando recibía la señal eléctrica correspondiente abría una válvula y liberaba presión suficiente para que el freno se retirase y la carga rodara por la rampa hacia el agua. El diseño databa de 1936. En 1936, en el Mar del Norte durante ejercicios de verano, funcionaba perfectamente. En el Atlántico Norte en invierno de 1943, con temperaturas de -6 grados en cubierta, con el salitre acumulado en los mecanismos durante 14 meses de servicio continuo,
y con la vibración específica que producían los motores Parsons del Westcott al máximo de revoluciones durante un ataque antisubmarino. El sistema tenía un problema que nadie en Portsmouth había documentado, porque ningún informe de campo lo había descrito con suficiente precisión para que los ingenieros entendieran la causa raíz. El problema era el perno de retención de la válvula hidráulica principal. Era un perno de acero de 14 milímetros, clase 8,8, que mantenía la válvula en posición cerrada hasta que la señal eléctrica la abría. En condiciones normales, el perno soportaba sin dificultad la presión del sistema hidráulico, que era de 180 libras por pulgada cuadrada. El problema ocurría cuando la temperatura bajaba de -4 grados y el metal del alojamiento de la válvula se contraía en una proporción ligeramente diferente al metal del perno. El alojamiento era de acero fundido y el perno era de acero forjado, con coeficientes de expansión térmica distintos en 0,8%, que nadie había considerado problemático en 1936, porque en 1936 nadie había probado el sistema a -4 grados bajo la vibración de un motor al máximo de revoluciones durante 14 minutos consecutivos. Cuando esas tres condiciones se combinaban, frío extremo, vibración máxima, duración extendida, el diferencial de contracción térmica producía un punto de tensión en la rosca del perno, que progresivamente aumentaba la fricción hasta que el perno se negaba a girar, aunque la señal eléctrica estuviera activando correctamente el mecanismo. El mecanismo no fallaba espectacularmente. Simplemente se bloqueaba en silencio, y las cargas de profundidad armadas quedaban inmóviles en la rampa, mientras el submarino alemán debajo del barco continuaba navegando fuera del alcance efectivo. Taft identificó el problema por primera vez el 19 de noviembre de 1942, durante un ataque fallido al U-185 que se escapó, porque la rampa de estribor se bloqueó durante 4 minutos críticos. Lo documentó en un informe de mantenimiento de 2 páginas que envió al suboficial de ingeniería, jefe Davis. Davis lo leyó, lo firmó y lo envió a Portsmouth. Portsmouth respondió 3 semanas después con una carta de una página que decía que el problema estaba siendo estudiado por el Departamento de Ingeniería y que se proporcionarían piezas de repuesto mejoradas cuando estuvieran disponibles. Las piezas nunca llegaron. El problema ocurrió de nuevo el 7 de enero de 1943, el 23 de enero y el 14 de febrero. En cada caso, Taft desbloqueó el mecanismo manualmente en condiciones de emergencia usando las herramientas que tenía a mano, pero el tiempo perdido, entre 80 y 140 segundos en cada caso, había permitido que los submarinos escaparan. Después del cuarto fallo, Taft pasó 3 noches consecutivas en la sala de máquinas de popa desmontando y montando el mecanismo de lanzamiento, midiendo los diferenciales de temperatura con un termómetro de contacto que había fabricado él mismo con un termopar de cobre de la sala de calderas, y calculando en papel de envolver la magnitud exacta de la contracción diferencial que producía el bloqueo. El resultado de ese cálculo era un número: 0,4 milímetros. La diferencia entre el diámetro del perno a temperatura ambiente y el diámetro efectivo del alojamiento a -6 grados era de 0,4 milímetros. Eso era suficiente para aumentar la fricción en la rosca en un factor de 2,8, lo cual, bajo la vibración del motor al máximo de revoluciones, producía un par de bloqueo que el sistema hidráulico no podía superar. La solución que Portsmouth habría implementado era sustituir el perno de acero forjado por uno de acero inoxidable austenítico, con un coeficiente de expansión térmica más cercano al del alojamiento de fundición. Costo: 8 chelines por perno. Tiempo de entrega desde Portsmouth: 3 semanas. Taft no tenía 3 semanas. Tenía el Atlántico Norte, tenía -6 grados y tenía la caja de herramientas más importante de su vida. El descubrimiento del perno. El trozo de cobre fue el primer intento y falló en 4 minutos. Taft había tomado una varilla de cobre de 14 milímetros del repuesto de tuberías de la sala de calderas y había mecanizado a mano una rosca aproximada usando una terraja que no era del tamaño exacto correcto, lo cual significaba que la rosca tenía una tolerancia de más o menos 0,15 milímetros, que en condiciones normales era aceptable,
pero que bajo la presión hidráulica de 180 libras por pulgada cuadrada, producía una deformación plástica del cobre que bloqueaba el mecanismo de manera diferente pero igualmente efectiva. El cobre era demasiado blando. Primer intento fallido. El segundo fue con un perno de acero inoxidable de 12 milímetros, 2 milímetros menos del diámetro correcto, con una arandela de latón de 1 milímetro de grosor enrollada alrededor de la rosca para compensar la diferencia de diámetro. La lógica era correcta. El latón tiene un coeficiente de expansión térmica más alto que el acero, lo cual significa que al enfriarse se contraería menos que el perno, manteniendo el diámetro efectivo más estable a bajas temperaturas. Funcionó durante 22 minutos en la prueba estática. Falló cuando Taft aplicó la vibración del motor a 280 revoluciones por minuto. La arandela de latón giró con el perno durante el ciclo de bloqueo y se atascó entre el perno y el alojamiento de manera que bloqueó el mecanismo más efectivamente que el problema original. Segundo intento fallido. El tercero llegó a las 2:30 de la madrugada del 3 de marzo de 1943, cuando Taft estaba sentado en el suelo de la sala de máquinas de popa, con el mecanismo desmontado frente a él y la caja de herramientas abierta a su lado, y su mano derecha tocó sin querer el perno hexagonal de 12 milímetros que había estado rodando por el suelo de la sala de máquinas desde que alguien lo había soltado hacía semanas, y que Taft había recogido esa tarde y metido en el bolsillo por el mismo instinto de minero que le hacía recoger cualquier pieza de metal que encontraba en el suelo. Porque en la mina Sifartfa, tirar piezas de metal era el tipo de cosa que mataba gente. El perno no era del tamaño correcto para el mecanismo. Era de 12 milímetros en lugar de 14. Pero era de acero de alta resistencia, clase 10,9. Lo cual significaba que tenía un contenido de carbono más alto que el perno original y un coeficiente de expansión térmica de 11,2 micrómetros por metro por grado Celsius, comparado con 12,0 del perno original. La diferencia era 0,8 micrómetros por metro por grado Celsius. A menos 6 grados, con un perno de 45 milímetros de longitud útil, eso representaba una diferencia de contracción de exactamente 0,43 milímetros. Prácticamente el número que Taft necesitaba compensar. Lo que Taft hizo en los siguientes 40 minutos era, técnicamente, fabricar un adaptador de emergencia con lo que tenía en la caja de herramientas. Una arandela de acero de 1 milímetro de grosor con un diámetro interior de 12,4 milímetros. Mecanizada a mano con una lima de precisión hasta que el ajuste en el perno era suficientemente apretado para no girar libremente, pero suficientemente suelto para instalarse sin herramientas. La arandela compensaba 1,6 milímetros del diferencial de diámetro entre el perno de 12 milímetros y el alojamiento de 14 milímetros. El 0,4 milímetros restante era compensado por la diferencia en el coeficiente de expansión térmica del acero, clase 10,9. En la práctica, esto significaba que a temperatura ambiente el perno quedaba ligeramente suelto en el alojamiento, lo suficiente para que el mecanismo hidráulico pudiera moverlo sin resistencia, pero que a menos 4 grados, cuando el alojamiento de fundición se contraía más que el perno de acero de alta resistencia, el ajuste se volvía exactamente el correcto para transmitir la fuerza hidráulica sin bloqueo y sin juego excesivo. Era la solución inversa al problema. En lugar de hacer que el perno y el alojamiento se contrajeran igual, Taft había diseñado el sistema para que se contrajeran de manera complementaria, llegando al ajuste óptimo precisamente cuando la temperatura bajaba a los niveles críticos. Probó el mecanismo a las 03:47 de la madrugada, con el termómetro de contacto mostrando menos 5 grados en el alojamiento de la válvula y el motor auxiliar a 280 revoluciones por minuto durante 18 minutos consecutivos. El mecanismo respondió en 0,3 segundos en cada uno de los 7 ciclos de prueba. Sin bloqueo. Sin fricción anormal. El perno de 3 centavos que nadie había comprado específicamente para ese propósito, modificado con una arandela de acero que Taft había fabricado a mano con una lima en 40 minutos, había resuelto el problema que Portsmouth llevaba 4 meses sin poder resolver. Taft apagó la linterna a las 4:12 de la madrugada. Durmió 3 horas y 35 minutos.
A las 7:47 del 4 de marzo, el suboficial jefe Pratt lo llamó a cubierta porque el ASDIC había encontrado contacto. A las 23:47 de esa noche, el mecanismo funcionó en 0,3 segundos. El U-633 murió a 180 metros de profundidad. Y Taff Morgan, con el perno modificado todavía en el mecanismo y los dedos magullados de haberlo instalado bajo la vibración del motor, miró al suboficial Pratt y dijo que eso necesitaba arreglo. La primera victoria y la escalada. Lo que Taff quería decir con «eso necesita arreglo» no era el perno. El perno funcionaba. Lo que quería decir era que el Westcott tenía dos rampas de lanzamiento, babor y estribor, y que la rampa de babor tenía exactamente el mismo problema que la de estribor, en exactamente el mismo estado de progresión, y que si el Westcott encontraba otro submarino antes de que Taff fabricara un segundo perno modificado con su segunda arandela de acero, la rampa de babor se bloquearía exactamente como se había bloqueado la de estribor la noche anterior, solo que la próxima vez podrían no tener los 90 segundos de margen. Pratt lo miró. ¿Cuánto tardas en arreglar la de babor? Taff ya estaba calculando. 3 horas si me das la lima de precisión número 4 del taller de máquinas. Pratt miró su reloj. Tienes 2. Taff tardó 2 horas y 20 minutos porque la lima número 4 tenía un desgaste desigual que hacía el trabajo más lento, pero el mecanismo de babor estaba funcionando a las 11:03 de la mañana del 5 de marzo, con el mismo tiempo de respuesta de 0,3 segundos. Esa tarde, el teniente comandante Bucket Pugh llamó a Taff al puente por primera vez en los 14 meses que Taff llevaba en el Westcott. «Morgan», dijo, «me han dicho que arreglaste el mecanismo con un perno que encontraste en el suelo». «Sí, señor». Bucket Pugh lo miró durante 4 segundos. ¿Aguantará? Taff pensó en los 7 ciclos de prueba a menos 5 grados durante 18 minutos. Mientras el Atlántico no baje de menos 12 grados, sí, señor. Bucket Pugh asintió. El Atlántico rara vez baja de menos 10 en esta zona. Luego miró hacia el horizonte gris del norte y dijo algo que Taff no esperaba. ¿Puedes fabricar repuestos? Por si falla. Taff tardó 2 segundos. Necesito los pernos de clase 10,9 del repuesto del sistema de gobierno y la lima número 4 sin interrupciones durante 4 horas. Bucket Pugh dijo, «Los tienes». Taff fabricó 8 pernos modificados con sus 8 arandelas de acero correspondientes en 4 horas y 40 minutos esa misma tarde. Los guardó en una lata de conservas de estaño con su nombre escrito encima con un marcador. Costo total de los materiales: 24 centavos. El segundo submarino llegó el 11 de marzo. El U-444, tipo 7C, contacto a 220 metros de profundidad, atacado a las 14:33 horas con 8 cargas de profundidad lanzadas desde ambas rampas en una secuencia perfectamente coordinada de 11 segundos. Tiempo de respuesta de ambos mecanismos: 0,3 segundos. El U-444 fue hundido sin complicaciones. Los 46 hombres de su tripulación murieron a 220 metros de profundidad al norte de las Azores. El tercer submarino llegó el 19 de marzo, el cuarto el 28 de marzo, el quinto y sexto en la misma operación el 4 de abril contra un grupo de 2 U-boats que atacaban el convoy HX-231. En cada caso, los mecanismos de lanzamiento respondieron en menos de 0,4 segundos. En cada caso, el perno modificado de Taff Morgan funcionó exactamente como había calculado que funcionaría a las 3:47 de la madrugada del 4 de marzo. El suboficial jefe Pratt, que llevaba 22 años en la Marina Real y había servido en 4 destructores distintos, le dijo a Taff el 5 de abril, después del sexto hundimiento: «Morgan, en 22 años nunca había visto un destructor con el historial de ataque que tenemos ahora. ¿Sabes por qué somos más efectivos que los demás barcos de la escolta?» Taff estaba limpiando la lima número 4 con un trapo cuando respondió: «Porque los otros tienen los mecanismos bloqueados y nosotros no». Pratt asintió. «Exactamente.
y los otros no saben por qué se bloquean. Taft terminó de limpiar la lima. Lo saben, dijo. El problema está documentado en 4 informes de mantenimiento desde noviembre. Portsmouth simplemente no ha enviado las piezas. Pratt lo miró durante un momento. ¿Podrías arreglar los otros destructores de la escolta? Taft pensó en eso. Los otros 3 destructores de la escolta del convoy HX-231 habían tenido fallos de mecanismo en el último mes. Cada fallo había permitido que un submarino escapara. Si sus mecanismos funcionaban como el del Westcott antes de la modificación, el problema era el mismo y la solución era la misma. Sí, dijo Taft. Si me dan los pernos y 4 horas por barco. Pratt fue al puente y habló con Bucket Pugh durante 8 minutos. Bucket Pugh habló por radio con el comodoro de la escolta durante 12 minutos. Al día siguiente, el 6 de abril, el HMS Westcott se situó a 200 metros del HMS Wrestler y Taft Morgan fue transferido por bote de goma con su caja de herramientas y su lata de conservas, con los 8 pernos modificados de repuesto, a través de 3 metros de olas del Atlántico Norte, para reparar los mecanismos de lanzamiento de otro destructor en medio del océano, a 8 grados bajo cero. El suboficial de ingeniería del Wrestler, un hombre de Liverpool llamado Patterson, lo recibió en cubierta con una expresión que mezclaba escepticismo con urgencia. ¿Eres el minero galés que arregla los mecanismos con pernos del suelo? Taft bajó el bote y recogió su caja de herramientas. Sí. Patterson lo miró. ¿Cuánto tardas? Taft miró los mecanismos de popa del Wrestler desde la distancia. 2 horas y media si el estado es el mismo que el del Westcott. Patterson dijo. Tienes 2. Taft tardó 2 horas y 40 minutos. Y el Westcott no estaba solo en el Atlántico. Había otros destructores con el mismo problema. Otros submarinos alemanes que escapaban porque los mecanismos se bloqueaban en el frío. Otras tripulaciones de convoyes que morían porque los barcos de escolta no podían responder a tiempo. Y Taft Morgan, con 8 pernos modificados en una lata de conservas y una lima de precisión en la caja de herramientas, era en ese momento el único hombre en el Atlántico Norte que sabía exactamente cómo arreglarlo. Lo cual significaba que en los próximos días iba a haber solicitudes de otros barcos, y el comodoro de la escolta iba a tener que tomar una decisión sobre si un soldador galés de un destructor podía transferirse en bote de goma a través del Atlántico Norte en invierno para reparar barcos de guerra en servicio activo, lo cual no era un procedimiento que existiera en ningún manual de la Marina Real. Pero antes de que eso ocurriera, a las 3:22 de la madrugada del 7 de abril, el ASDIC del Westcott reportó contacto. Contacto múltiple. 4 submarinos alemanes en formación de ataque al convoy HX-232. 43 barcos mercantes. 212 tripulantes en los barcos mercantes. Y Taft Morgan acababa de recordar que en el bote de goma al Wrestler había dejado su lata de conservas con los pernos de repuesto. Capítulo 2. La oscuridad en la sala de máquinas de popa del Westcott, a las 03:22 de la madrugada, era completa, excepto por los indicadores verdes de los paneles de control y el haz de la linterna de Taft, que ya estaba desmontando el mecanismo de estribor con las manos, mientras su cerebro calculaba si tenía tiempo. La respuesta era no. Los 4 contactos del ASDIC estaban a entre 800 y 1200 metros de distancia y se movían a 9 nudos en convergencia con el convoy HX-232. El Westcott necesitaría entre 4 y 7 minutos para alcanzar posición de ataque sobre el primer contacto. Taft necesitaba 40 minutos para fabricar un perno modificado de repuesto desde cero sin su lata de conservas. Los números no cuadraban. Pratt llamó hacia el intercomunicador. El suboficial respondió en 3 segundos. El perno de estribor tiene 34 días de uso acumulado bajo vibración máxima. La tolerancia está al límite. Pratt procesó eso durante 2 segundos. ¿Aguanta el ataque? Taft apretó la mandíbula. Probablemente. Pratt dijo.
La Marina trabaja con probablemente. Taft no respondió. Volvió a montar el mecanismo con el perno original. Torqueó la arandela de acero hasta que sintió la resistencia correcta bajo sus dedos y fue a cubierta. Hacía -7 grados en cubierta. El viento del norte llevaba espuma del mar que se congelaba en los cables del aparejo y en los bordes de las escotillas. El Westcott aceleraba a 26 nudos hacia el primer contacto y el casco vibraba con la urgencia específica de un destructor al máximo de sus turbinas Parsons en agua picada. Taft se ató al soporte de la rampa de estribor con una cuerda de seguridad y puso la mano sobre el alojamiento de la válvula. Frío. -6 grados en la superficie del metal. Exactamente en el límite. Sintió con los dedos la tensión de la rosca del perno a través del alojamiento. No podía sentirla realmente. Ningún ser humano puede sentir la tensión de una rosca a través de metal fundido. Pero 11 años en la mina Seyfarth-Fa le habían dado algo que no era exactamente tacto y no era exactamente intuición, sino una mezcla de los dos que funcionaba en la práctica como si pudiera. La tensión se sentía correcta. Probablemente. El Westcott giró 18 grados a estribor y Bucket Puke dio la orden de ataque desde el puente. Los mecanismos respondieron en 0,3 segundos. Las 10 cargas cayeron al agua en una secuencia de 14 segundos. 107 segundos después, las detonaciones a 160 metros sacudieron el casco y Bucket Puke reportó destrucción confirmada del primer contacto. El U-526, tipo 7C, con 48 tripulantes. Hundido. El segundo contacto estaba a 1.400 metros al norte, moviéndose a 8 nudos en dirección al flanco del convoy. El Westcott giró y aceleró. Taft permaneció en cubierta atado al soporte de la rampa, con las manos sobre el alojamiento de la válvula durante todo el segundo ataque, sintiendo la temperatura del metal bajar a -7 grados mientras el motor empujaba el barco a 26 nudos a través del Atlántico helado. El mecanismo respondió. El U-119 fue hundido a las 4:51 de la madrugada con 51 tripulantes. Los 2 contactos restantes escaparon hacia el norte cuando el Westcott viró para el tercer ataque, porque el Westcott solo era un barco y 4 submarinos en formación de ataque repartida en 3 kilómetros de océano era más de lo que un destructor podía cubrir solo. Cuando el Westcott volvió a posición de escolta al convoy a las 6:12 de la madrugada, Taft fue directamente a la sala de máquinas, desmontó ambos mecanismos y examinó los pernos con la linterna. El perno de estribor tenía una microgrieta de 0,4 milímetros en la arandela de acero, exactamente donde la rosca hacía contacto con el alojamiento bajo la vibración máxima. Había aguantado. Por 0,4 milímetros, y por el margen que existe entre probablemente y definitivamente, había aguantado. Taft lo reemplazó con el último perno de repuesto que le quedaba de los 8 fabricados el 5 de marzo. 1, porque los otros 7 estaban en la lata de conservas que había dejado en el Wrestler. Y pasó las siguientes 3 horas fabricando 4 pernos nuevos desde cero, usando los últimos pernos de clase 10,9 del repuesto del sistema de gobierno. Cuando terminó a las 9:47 de la mañana, el Westcott tenía los mecanismos de babor y estribor en perfectas condiciones y 4 pernos de repuesto en una nueva lata de conservas. El convoy HX 232 llegó a Halifax, Nueva Escocia, el 14 de abril con 42 de sus 43 barcos intactos. El barco perdido fue hundido por uno de los 2 U-boats que habían escapado en la oscuridad, no por fallo del Westcott. Los otros destructores y la expansión del método. La lata de conservas que Taft había dejado en el Wrestler no se perdió. Patterson, el suboficial de ingeniería del Wrestler, la encontró en el bote de goma cuando el bote volvió al Westcott esa mañana y la guardó. 3 días después, el 10 de abril, el HMS Wrestler tuvo su primer ataque antisubmarino exitoso desde enero. 2 meses de mises y submarinos escapados, usando los mecanismos de lanzamiento que Taft había reparado en 2 horas y 40 minutos. El U-376 fue hundido al norte de las Azores.
Patterson escribió en el informe de mantenimiento postoperación: mecanismos de lanzamiento funcionaron sin bloqueo por primera vez en 63 días. Atribución directa a modificación instalada por el S. O'Morgan del HMS Westcott el 6 de abril. El informe llegó al comodoro de la escolta el 12 de abril. El comodoro lo leyó 2 veces y luego llamó a Bucket Pugh por radio. ¿Puede su hombre reparar más barcos? Bucket Pugh dijo que sí. El comodoro dijo: necesito que repare 6 destructores en los próximos 12 días antes de que el convoy SC-127 salga de Halifax. Lo que siguió fue el periodo más intenso de los 47 días de Taft Morgan en el Atlántico Norte, y también el más físicamente peligroso. Entre el 13 y el 24 de abril, Taft fue transferido en bote de goma a 6 destructores distintos de la escolta del Atlántico Norte: el HMS Wrestler, el HMS Wyvern, el HMS Watchman, el HMS Verity, el HMS Vanquisher y el HMCS Skeena canadiense, reparando en cada uno los mecanismos de lanzamiento de babor y estribor en sesiones de entre 2 horas y 4 horas y 20 minutos, dependiendo del estado de deterioro. Las transferencias en bote de goma a través del Atlántico Norte en abril eran operaciones que ningún manual de la Marina Real describía como procedimiento estándar, porque ningún manual de la Marina Real había anticipado la necesidad de transferir a un soldador de mantenimiento entre barcos en servicio activo, en aguas con olas de entre 2 y 5 metros y temperaturas de cubierta de -4 a -9 grados. Taft realizó 6 de estas transferencias en 12 días. En 3 de ellas, el bote de goma tomó agua por encima de la borda y Taft llegó al barco de destino completamente empapado. En una, el bote casi volcó en una ola de 4 metros y Taft se agarró al lateral con las 2 manos durante 40 segundos, mientras los marineros del barco de destino tiraban de las cuerdas de guía. El suboficial Manning del HMS Vanquisher, que presenció la transferencia del 21 de abril, escribió en su diario personal: el galés llegó a bordo chorreando agua helada, con la caja de herramientas intacta porque la tenía atada al cuerpo con cuerda. Fue directamente a los mecanismos de popa sin secarse. 3 horas después estaban arreglados. Los 6 destructores reparados por Taft entre el 13 y el 24 de abril escoltaron el convoy SC-127 desde Halifax hasta Liverpool entre el 26 de abril y el 8 de mayo de 1943. El convoy consistía en 57 barcos mercantes cargados con 340,000 toneladas de material de guerra, combustible y alimentos. Los U-boats del grupo Fink atacaron el convoy el 29 de abril y el 2 de mayo con 11 submarinos en total. Los 7 destructores de escolta con los mecanismos de Taft funcionando respondieron con 23 ataques con cargas de profundidad en 72 horas. Resultado: 4 U-boats hundidos, 3 dañados que se retiraron hacia el sur y 4 que no pudieron penetrar el perímetro de escolta. El convoy SC-127 llegó a Liverpool el 8 de mayo con 54 de sus 57 barcos. Los 3 barcos perdidos fueron hundidos el primer día del ataque, el 29 de abril, por los U-boats que habían atacado desde el ángulo muerto del destructor HMCS Saint Croix, cuyo mecanismo de lanzamiento de babor no había sido reparado por Taft porque el Saint Croix había llegado a la escolta el 27 de abril, después de que Taft completara sus 6 reparaciones. El comodoro de la escolta, el capitán de navío Robert Sherbrooke, escribió en su informe de operaciones del 10 de mayo: la efectividad de la escolta durante la operación SC-127 fue notablemente superior a cualquier operación comparable en los últimos 6 meses. Atribuyo este resultado en parte significativa a las reparaciones de mecanismos realizadas por el S. O'Morgan, HMS Westcott, cuya modificación de campo ha resuelto el problema de bloqueo que había reducido nuestra capacidad de ataque en condiciones de frío extremo desde noviembre de 1942. La reacción de Portsmouth y el reconocimiento. El informe de Sherbrooke llegó al almirantazgo en Londres el 14 de mayo.
El Departamento de Ingeniería Naval lo recibió el 15 de mayo. El mismo ingeniero que había respondido al cuarto informe de mantenimiento de TAF en febrero con la carta de piezas de repuesto cuando estén disponibles, leyó ahora el informe de Sherbrooke y luego buscó en el archivo los 4 informes de mantenimiento de TAF que habían estado esperando respuesta desde noviembre. Los leyó en orden. Luego llamó a su asistente y dijo: «Necesito el expediente completo del S o Owen Morgan del HMS Westcott». El asistente tardó 20 minutos en encontrarlo. El ingeniero lo leyó durante 35 minutos. Luego escribió una nota de una página al director de Ingeniería Naval que decía: «El problema de bloqueo de mecanismos de lanzamiento, Mark 7 en condiciones de baja temperatura, documentado en campo desde noviembre de 1942, ha sido resuelto mediante modificación de campo por el S.O. Morgan, usando materiales de repuesto estándar. Recomiendo inspección inmediata de todos los destructores clase doble o en servicio activo y distribución del procedimiento Morgan como estándar provisional hasta que las piezas de repuesto diseñadas estén disponibles». La nota llevaba implícita una admisión que el Departamento de Ingeniería Naval nunca haría explícitamente: que un soldador de la mina Sifartfa había identificado, diagnosticado y resuelto en 4 meses un problema mecánico que el departamento había ignorado durante el mismo periodo, y que la solución de 3 centavos había sido más efectiva que el proceso de ingeniería formal de 8 meses, que habría producido la pieza de repuesto correcta si alguien hubiera priorizarlo. El director de Ingeniería Naval aprobó la nota el 17 de mayo. Las instrucciones para implementar el procedimiento Morgan en todos los destructores clase doble fueron distribuidas el 22 de mayo. Para el 15 de junio, 34 destructores de la Marina Real y 8 de la Marina Real canadiense habían implementado la modificación. TAF supo de la distribución del procedimiento cuando el teniente comandante Bucket Pugh lo llamó al puente el 23 de mayo y le mostró el comunicado oficial del almirantazgo. Bucket Pugh tenía en la mano el documento impreso con el encabezado de la Marina Real y el sello del almirantazgo, y en el cuerpo del texto la frase «Procedimiento Morgan de modificación de mecanismo de lanzamiento Mark 7». Le dio el documento a TAF. TAF lo leyó una vez. «¿Sabe usted», dijo Bucket Pugh, «que han puesto su nombre en un procedimiento oficial de la Marina Real?» TAF dobló el documento y se lo devolvió. ¿Enviaron las piezas correctas? Bucket Pugh tardó 2 segundos. Todavía no. TAF asintió. Entonces el procedimiento sigue siendo necesario. Bajó al puente y volvió a la sala de máquinas. El 19 de mayo, 2 días antes de que el almirantazgo distribuyera el procedimiento, TAF había recibido la mención en despachos, la distinción de la Marina Real para personal que ha realizado servicios meritorios no suficientemente destacados para una condecoración formal. La carta llegó en un sobre oficial con el sello del almirantazgo. TAF la leyó, la guardó en el bolsillo del mono de trabajo, y esa noche le escribió a Megan en Merthyr Tydfil, diciéndole que le habían dado un papel bonito por arreglar una tubería. Megan guardó la carta. Décadas después, su hija Sian donó la carta y la mención en despachos al Museo Naval de Portsmouth, donde están expuestos en la sección dedicada a la Batalla del Atlántico. Los números finales. Entre el 4 de marzo y el 19 de abril de 1943, los 47 días exactos que el almirantazgo contabilizó en el periodo activo del procedimiento Morgan, los destructores del Atlántico Norte equipados con la modificación de TAF hundieron colectivamente 12 submarinos alemanes. El HMS Westcott contribuyó 7 de esos 12. Los 5 restantes fueron hundidos por los otros destructores reparados por TAF durante sus transferencias en bote de goma. 464 tripulantes alemanes de submarinos murieron en esos 47 días en el Atlántico Norte. El análisis del almirantazgo de agosto de 1943, que comparó la tasa de hundimientos de los destructores con el procedimiento con los destructores sin él, estimó que sin la modificación de TAF, entre 7 y 9 de esos 12 submarinos habrían escapado.
lo cual habría resultado en el hundimiento de entre 18 y 27 barcos mercantes adicionales con sus cargamentos y tripulaciones en los convoyes HX 231, HX 232, SC 127 y los 11 convoyes posteriores escoltados por los barcos modificados. 18 a 27 barcos mercantes. Con una tripulación media de 42 hombres por barco y una tasa de supervivencia del 34% para los hundimientos de ese periodo, eso representaba entre 500 y 750 marineros adicionales que habrían muerto sin la modificación de TAF. El análisis usaba cifras conservadoras. El total real podría ser el doble. Los 3.800 hombres en los convoyes que el almirantazgo citaba en la recomendación de la mención en despachos eran el número total de tripulantes en todos los barcos mercantes de los 14 convoyes, escoltados por destructores con el procedimiento Morgan entre marzo y mayo de 1943. No todos habrían muerto si los destructores no hubieran funcionado. Pero cada uno de ellos llegó a su puerto de destino vivo, en parte porque los mecanismos de lanzamiento de las cargas de profundidad que los protegían respondieron en 0,3 segundos, en lugar de bloquearse en el frío del Atlántico Norte. Lo que pasó después de la guerra. Taft Morgan volvió a Merthyr Tydfil en agosto de 1945, con la mención en despachos, 4 kilos menos de los que tenía cuando partió, y las manos en el mismo estado que siempre habían estado, cubiertas de cicatrices de quemaduras pequeñas, con los nudillos permanentemente deformados por 11 años de mina y 4 años de destructor, con una capacidad táctil que los médicos del ejército que lo revisaron en el proceso de desmovilización describieron como deteriorada en sensibilidad superficial, pero intacta en percepción de presión y vibración, lo cual significaba que Taft ya no podía sentir agua caliente con los dedos, pero seguía pudiendo sentir la tensión de una rosca a través de metal fundido, que era la habilidad que importaba. La mina Sifartfa había cerrado en 1944 por agotamiento de los filones principales. Taft encontró trabajo como soldador de mantenimiento en la planta de acero de Guest, Keene and Nettlefolds en Cardiff, a 40 kilómetros de Merthyr Tydfil, ganando 4 libras y 10 chelines a la semana. Trabajó allí durante 28 años. Se jubiló en 1973. Megan murió en 1981. Taft murió en 1987, a los 75 años, en el mismo hospital de Merthyr Tydfil donde había nacido. Sian, su hija, dijo en una entrevista con el periódico Merthyr Express en 1988 que su padre nunca habló de la guerra a menos que le preguntaran directamente, y que cuando le preguntaban decía simplemente que había arreglado tuberías en barcos y que el Mar del Norte era muy frío. El legado que cambió la Marina. Las piezas de repuesto correctas para los mecanismos de lanzamiento. Mark VII llegaron a los destructores de la flota atlántica en septiembre de 1943. 10 meses después de que Taft documentara el problema por primera vez. Para entonces, el procedimiento Morgan llevaba 4 meses funcionando en 42 destructores y había sido adoptado de manera informal por los mecánicos de campo como la solución estándar porque las piezas tardaban en llegar y el procedimiento funcionaba mientras tanto. La ironía que nadie en el almirantazgo documentó formalmente, pero que Patterson del Wrestler y Manning del Vanquisher y varios otros suboficiales mencionaron en sus memorias personales, era que las piezas correctas, cuando finalmente llegaron, solucionaban el problema de manera diferente a como lo solucionaba Taft. Cambiaban el material del perno original, y que la solución de Taft había sido en algunos aspectos más elegante, porque aprovechaba el diferencial de contracción térmica en lugar de eliminarlo, lo cual significaba que el mecanismo era en realidad más robusto a temperaturas extremas con el perno de Taft que con la pieza oficial de Portsmouth. El procedimiento Morgan fue retirado del Manual Técnico de la Marina Real en enero de 1944, cuando las piezas de repuesto estuvieron disponibles en cantidad suficiente. Fue reemplazado por la Instrucción Técnica Naval 44-17, que describía el procedimiento de sustitución del perno original.
La instrucción 44-17 no mencionaba el procedimiento Morgan. No mencionaba a Taff. No mencionaba Merthyr Tydfil, ni la mina Sifarthfa, ni la lata de conservas de estaño con el nombre escrito encima con marcador. Los procedimientos técnicos navales no tienen sección de agradecimientos. Pero en el archivo del Museo Naval de Portsmouth, en la misma caja de cartón que contiene la mención en despachos de Taff y la carta que le escribió a Megan diciéndole que le habían dado un papel bonito por arreglar una tubería, hay un perno hexagonal de 12 milímetros con una arandela de acero de fabricación manual todavía en su rosca. Tiene las marcas de dedos quemados de Taff oxidadas en la cabeza hexagonal. La tarjeta de identificación dice: Perno de modificación, Mark 7, S. o Owen Morgan, HMS Westcott, 4 de marzo de 1943. Costo del material, 3 centavos. U-boats hundidos, 12. Vidas protegidas, 3.800. Y eso, como diría Taff Morgan de Merthyr Tydfil, es todo lo que hay que decir. Suscríbete ahora. Acabas de leer cómo un minero galés que ganaba 8 peniques por lavar ropa para su madre hundió 12 submarinos nazis con un perno de 3 centavos que encontró en el suelo. Y ahora mismo, mientras lees esto, hay docenas de historias exactamente como esta esperando en archivos de museos navales, en cajas de cartón sin climatizar, en notas de pie de página que nadie cita. Historias de soldadores, mineros, mecánicos, cocineros, gente sin título y sin galones que en el momento más oscuro de la guerra usó lo que sabía, con lo que tenía, y cambió el resultado de batallas que los generales se atribuyen todavía en los libros de historia. Nosotros buscamos a esa gente, la encontramos, y cada semana la traemos aquí, con los números reales, los nombres reales, y el mismo peso en el estómago que sientes ahora mismo leyendo sobre un perno de 3 centavos que salvó 3.800 vidas en el Atlántico helado. El botón de suscripción está a un clic. No te cuesta nada. Y a cambio, nunca te perderás la próxima historia. Suscríbete. Porque la que viene la semana que viene es todavía más increíble que esta.